Buen día para todos. Empezaremos Besrat Hashem, Parashat Toldot. Parashat Toldot dice la Parashá, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka, hija de Betuel el Aramí, de Padam Aram, hermana de Aramí Labán. Entonces, vamos a hablar solamente de estos 12 versículos, que hay aquí bastante de qué hablar. Primero que todo, hay que entender que trae el Midrash, el Parashat Noach, y estas son las generaciones. También con referente a Parashat Noach, también está escrito lo mismo. Y estas son las generaciones de Noach. Pero ahí está escrito sin la palabra Baf, sin la palabra I. Y estas son las generaciones. En este caso, se aprende de allí de que todo el tiempo que está escrito estas son las generaciones, o si está escrito y estas son las generaciones, si está escrito y estas son las generaciones, quiere decir de que va viene conectado a lo que se habló antes. Pero si está escrito estas son las generaciones, como está escrito en Noach, quiere decir que viene a invalidar las generaciones anteriores, como por ejemplo en Noach, de que como Noah, todas las generaciones de él, todo lo que ellos hicieron, y todo lo que vimos allí en Parashat de Bereshit y en Parashat Noah, entonces en Parashat Noah viene a invalidar todas esas generaciones que vinieron antes de Noah, que lo que hicieron fue enfadar al Creador con todos los actos malos que ellos hacían. En este caso la pregunta resalta. ¿Por qué? Porque está escrito y estas son las generaciones. Quiere decir de que viene a hablar, a conectar algo que hubo antes a esto. Entonces, lo que pasa es que en la parasha anterior termina contando sobre Ismael y su simiente. Entonces, cuando habla de Ismael y su simiente y viene a decir ahorita, y estas son las generaciones de Isaac, es como si conectara esas generaciones a estas generaciones, como queriendo decir, así como ellos son, eh, así como ellos son tzadikim, por decirlo así como ellos son buenos, aquí son buenos. O esto, en otro lado también que nosotros vemos que Rashi sí lo trae, es en Parashah Mishpatim, que en Parashat Yitro se habla de los 10 mandamientos, y en Parashat Mishpatim se habla de los demás mandamientos que se dieron. ¿Qué? Bastante. Entonces ahí Rashi dice, ¿qué? Y estos son los Mishpatim que dio Hashem, ¿qué? Las mitzvot y todos los Mishpatim. Dice Rashi que este viene a agregar a lo que se dio antes. Que así como los 10 mandamientos se dieron en el monte Sinaí, así igualito, todas las mitzvot que vienen ahorita, que se van a hablar en el Parashat Mishpatim, se dieron también en Torah en Sinai, en el monte Sinaí. Quiere decir, viene a agregar a lo que se vino antes. Aquí podríamos empezar también a pensar lo mismo. Por eso Rashi al principio, él siente la curiosidad de por qué está escrito así. Y para que nosotros no pensemos que supuestamente que viene a agregar las generaciones de Ismael, Rashi de una vez nos trae y nos dice, estas generaciones, dice, se refieren a Jacob y Esaf, quienes son mencionados en esta sección. De todas maneras, Rashi nos trae para que nosotros no pensemos que supuestamente está hablando de Ismael. Pero la pregunta resalta a Rashi también. ¿Por qué? Porque habría que preguntarle a Rashi. Si nosotros leemos la parashá, nosotros más adelante, 2, 5, 4, 3 o no sé cuántos otros versículos más adelante, de una vez ya no va a hablar sobre Jacob y Esaf. Y nosotros vamos a saber, por ende, que cuando estás leyendo la parashá, que las generaciones de Isaac son Jacob y Esaf. Y si es así, entonces, ¿qué me viene a decir Rashi? Rashi me viene a decir algo que ya está escrito en la parashá. ¿Para qué? La persona tiene que saber que cuando está estudiando Rashi, no todo es leo y ya, y se acabó. Con Rashi, la persona tiene que saber cómo estudiar a Rashi. Rashi, Udaktekam Meot, no habla mucho, a veces dice dos, tres palabras, y esas palabras, como dicen,
pocas palabras, mucho contenido. Y si Rashi te viene a decir, por ejemplo, esto es una regla general en Rashi, que si Rashi te viene a decir algo que es lógico, que sin Rashi lo pudieras saber, es porque Rashi te viene a decir algo que tú tienes que entender dentro de Rashi qué es lo que está sucediendo. Porque si no, obviamente que la persona no entendió a Rashi y no entendió nada. Porque si Rashi te viene a decir algo que es obvio, de que las generaciones de Isaac son Jacob y Esav, es algo que es obvio porque en la parasha habla sobre ellos. El ama, de que aquí viene a hablar, por eso dice las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? De que con Abraham, Akadosh Baruj Hu le dijo al principio, vimos eso anteriormente, cuando le dijo, tu descendencia será, sí, en el 15:13, entonces dijo Abraham, entonces dijo Hashem a Abraham, ciertamente sabrá que tu descendencia será extranjera en tierra ajena y lo esclavizarán y afligirán durante 400 años. Entonces, ¿desde cuándo va a empezar eso? Entonces, vimos unos, dice Rashi allí, que tu descendencia será extranjera desde que nació Isaac hasta que Israel salió de Mitzrayim transcurrieron 400 años. Y ahí dice cómo transcurre todo eso, qué, y trae los años de Isaac, los años de Jacob, cuando ellos bajaron a Mitzrayim y todo lo demás. Entonces, esto es lo que quiere decir. Estas son las generaciones de Isaac, quiere decir de que el hijo de Abraham, así como de Abraham, a Kadosh Baruj Hu le dijo que la descendencia va a estar en tierra ajena, ¿sí? Va a ser afligida y todo lo que le dijo. Así Isaac tomó para él también ese decreto de la Kadosh Baruj Hu. Y viene a decir Rashi de que eso sigue adelante con Jacob. O sea, trae a Jacob y Esav porque son los dos hermanos. ¿Okay? Estas son las relaciones de se refiere a Jacob y Esav, quienes son mencionados en esta sección. Lo que pasa es que Esav, Jacob y Esav tenían que haber tomado también para ellos los 400 años. Que Esav no quiso. Esav no quiso tomar para él parte de ello y solamente lo tomó Jacob y su simiente. Y eso es lo que vamos a ver más adelante para Shate Baishlach. Ahí lo dice Rashi explícitamente que Esav se fue de Israel para no pagar ese hof, esa deuda que había del decreto de Akadosh Baruj Hu. Dice en 33:16. Entonces Esav regresó ese mismo día a su camino hacia Seir. Dice Rashi, Esav solo prosiguió su camino, pero los 400 hombres que lo acompañaban se fueron escabullendo uno por uno, abandonándolo. ¿Y cuándo fue que el santo bendito es lo recompensó por dejar a Esav? En los tiempos de David. No, perdón, lo que lo trae es más adelante. Ahí no trae Rashi eso, sino Rashi lo trae más adelante en el capítulo 36, versículo 7. Donde dice, antes dice, Esaf tomó a su mujer y a sus hijos e hijas y a todas las personas de su casa y a su ganado y a todos los animales, así como todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra a causa de su hermano Jacob, pues sus bienes eran demasiado abundantes como para morar juntos, y la tierra de nomadeos no podía sustentarlos a causa de sus ganados. Se parece a lo que sucedió con Abraham y Lot. Dice Rashi, y la tierra de sus nomadeos no podía, dice aquí, no podía bastar para la necesidad de pastura de los animales de ambos. Y según un midrash agádico, Esaf se fue a causa de su hermano Jacob debido al documento de deuda del decreto divino promulgado sobre Abraham, el cual estipulaba que la promesa de tu descendencia será extranjera recaía sobre toda la descendencia de Isaac, que incluía tanto a Jacob como a Esaf. Pero Esaf se dijo, me iré de aquí, no quiero tener parte ni de la donación de la tierra de Israel, pues esta tierra le fue entregada a él, ni el pago del documento de deuda.
Y además también se fue a causa de la vergüenza que sentía por haberle vendido su primogenitura. Entonces ahí vemos Rashi cómo lo trae explícitamente. Y aquí es lo que vemos. Que ¿por qué lo trae Rashi? ¿Por qué lo trae Rashi? Ahora podemos entender a Rashi. Rashi lo que quiere decir con estas generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham, de que Yitzhak tomó para sí mismo ese documento de deuda que ellos tenían, ¿qué? Así como se le fue dado a Abraham. Y después las generaciones de Yitzhak también tenían que haber tomado ese documento de deuda, y por eso Rashi trae de que son Jacob y Esaf, eso es lo que viene a agregar. Y estas son las generaciones, de que las generaciones fueron como Abraham, así como él tomó para él también el documento de deuda, también Yitzhak y también Jacob y Esaf tenían que haberlo tomado. Pero como vimos Rashi, que Rashi trae más adelante, de que Esaf no quiso tomar esa deuda y se fue de la tierra de Israel. Y la deuda siguió, la deuda la tomó Jacob y su descendencia, y por eso fue que solamente a Israel le pertenece la tierra de Israel y no a Esaf. ¿Okay? Entonces ya con eso podemos entender el primer Rashi, fíjate. Todo lo que tiene Rashi, para poder entender a Rashi en dos, tres palabras que él dijo. Abraham había engendrado a Isaac después que el santo bendito es, dice Rashi, hubo llamado de su nombre Abraham. Fue precisamente luego de eso que él engendró a Isaac. Según otra explicación, puesto que la escritura ya había escrito, y esas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, se dio precisar en enfatizar inmediatamente después de que Abraham había engendrado a Isaac. Porque los cínicos de la generación decían, en realidad Sara quedó embarazada de Abimelech y no de Abraham, pues durante muchos años había estado junto con Abraham, sin haber quedado embarazada de él. Para desmentir esto, ¿qué hizo el santo bendito es? Hizo los rasgos físicos del rostro de Isaac que fueran similares a los de Abraham. Y así todos pudieron atestiguar que Abraham sí había engendrado a Isaac. Es por ello que aquí está escrito Isaac, hijo de Abraham, puesto que aquí había un testimonio inequívoco de que en efecto Abraham había engendrado a Isaac. Interesante que entre los cínicos estaba el mayor de los cínicos era Ismael, que decía esas tontadas que él decía allí. Él era el primero que hablaba sobre eso. Así hablan los sabios. Por eso dice que los cínicos, muy difícil que ellos regresen Bechubá. ¿Por qué? Porque cínico es una persona que toma las cosas serias de la vida, cosas que tienen propósito en la vida, y se burlan de ello. Todo el tiempo es una burla. De todo se burlan. Eso llaman cínicos. Incluso de las cosas que les sucede. Burla, burla, burla. Entonces, esa persona nunca van a poder regresar a Bechubá. La única forma, dice el Mesirat Yesharim, de que esas personas puedan regresar a Bechubá es que Hashem les traiga unos isurim muy fuertes, así como le trajo a Ismael, casi que se muere, y es la única forma que él regrese a Bechubá. Tenemos que recordarnos que todo esto que hablaban sobre ello en la ciudad que hizo Abraham, y eso pasó mucho antes, ¿sí? Eso pasó mucho antes. Y después eso fue que Sara vio que Ismael hacía bodá Sara y todo lo que él hacía, idolatría y todo eso, y le dice a Abraham, a ese, saca al hijo de la sierva y a la sierva de aquí. Solo que la Torah viene a hablar sobre esto para decirnos algo muy interesante, que vamos a ver más adelante, ¿qué? Sobre lo que está escrito. Pero vamos a explicar vamos a ver Rashi, ¿qué? Rashi nos dice primero que después de que el santo bendito es le cambió el nombre a Abraham, fue precisamente luego de que engendró a Isaac. ¿Por qué? Cuando le cambió el nombre a Abraham, es cuando él, precisamente, pasa a ser una persona con Shlemut, con perfección. Hace el Brit Milá, Abraham le agrega la Hey, ahora, como dijimos anteriormente, va a tener control sobre todos sus Evarim, todos los órganos del cuerpo. Llega a la perfección Abraham. Y aparte de eso ya le salió también, ya también nació Ismael, como trae Abraham Kadosh, de que dice que Ismael nació antes,
porque tanto Abraham como Isaac todavía tenían de esa tumá, de esa, la tumá la impureza que le pasó la Nahash, la serpiente a Javá, y por lo tanto ellos tenían que sacar eso de sí mismo, del cuerpo de él, para quedar automáticamente puros y, y así pudiera salir de Abraham y Isaac, que él vendría siendo la parte pura de él. ¿Sí? Por, por ejemplo, a Ismael, que nació Ismael, Ismael viene siendo la parte del Gesed de la Clipa, la parte de la bondad, pero por parte de las malas fuerzas, porque ellos también tienen su sefirot. Las malas fuerzas también tienen sefirot, también hay Gesed de Clipa, Gesed también hay Geburah de la Kupla, de todo que la persona hace la cosa al revés, eso se llama así. Como, como, como hay, por ejemplo, estaba escuchando una explicación muy interesante, no tiene que ver un poco con esto, pero que Abraham, nosotros vimos que Abraham de por sí, él se lanzó a las calderas, se sacrificó a sí mismo para santificar el nombre de Hashem. Entonces, al él hacer una cosa así, obviamente su simiente también tiene esa cuaja, esa fuerza para hacer eso también, ¿sí? Solamente que Isaac, la parte de Isaac tomó la parte buena de eso y Ismael tomó la parte mala de eso. Por eso que Ismael, de él prácticamente salen personas que se, que se explotan y todo lo que ellos hacen supuestamente y supuestamente lo quieren envolver en que supuestamente ellos lo hacen en nombre del creador, el nombre no sé qué, el nombre de Allah y no sé qué más y lo quieren todo colocarlo como si fuera una santidad, como si fuera algo wow. Yo lo que hago es por mi país, por mi ideología, por no sé qué, no sé qué más. Pero eso es clipa. Eso es bondad, pero de clipa. Porque en verdad él no tiene que hacer eso. Es, él quiere parecerse como una persona justa y no lo es. Porque así es la Sitra Achra. La Sitra Achra siempre quiere parecerse a la Kedusha. En cambio Israel es diferente, porque Israel no buscan explotarse, no buscan nada ni por el estilo, pero si le dicen que tienen que dejar el judaísmo o tienen que dejar de hacer esto o lo otro, dejar de estudiar Torah, dejar o muchas cosas y no sé qué más, o los matamos, que me maten, pero yo muero judío. Yo no muero, yo no muero haciendo idolatría o yo no muero otra cosa. Eso es santificar el nombre del Creador, pero por la parte de la santidad. ¿Por qué? Porque salimos de Abraham, pero Israel tomó la parte buena y Ismael tomó la parte mala. Eso para poderlo entender. Y eso para decirnos lo que dice Rashi, que después de que Abraham ya se perfeccionó, es que nació Isaac. Isaac nació con lo mejor de lo mejor, chufra de chufra, lo mejor de lo mejor. Isaac. Otra cosa también que Abraham viene siendo el Gesed, la bondad. Y la bondad engendra a la Geburah, que es Isaac. Fíjate lo que es. Quiere decir de que la Geburah que es son los juicios y todo lo demás, eh, o la restricción, o muchas cosas que se habla sobre la Geburah, fíjate, viene del Gesed, viene de la bondad. La bondad había engendrado a la Geburah. Fíjate lo que es. Interesante. ¿Por qué? Porque la raíz de todo, la raíz de todas las sefirot, es el Gesed, la bondad. Por eso la bondad viene siendo el primero. De las siete sefirot que bajas, el primero viene siendo Gesed. Viene siendo Gesed, la bondad, la Geburah, después viene el Tiferet, después viene Netzach Behot, después viene Yesod Bemalhut, que en el fundamento y el reinado. Pero el primero es el Gesed. Y todos los demás provienen del Gesed. Todo es el Gesed. Por eso dice que el Creador creó el mundo a través de la bondad. Olam Gesed Ibané. Así está escrito en el Teilim. Que
el fundamento del mundo es el Gesed, la bondad. Y por eso vimos en Parashat Bereshit, también donde está escrito, de, nosotros vimos eso en el versículo 2, o vamos a ver si es versículo 2 o versículo 3 al principio, donde dice que estas son las generaciones. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que el eterno Dios hizo que la tierra y los cielos. Y ahí está escrito, que eso en el capítulo 2, versículo 4, ahí está escrito Beibraham con la Hey pequeña. Beibraham también viene diciendo por Abraham. También tiene la palabra como por Abraham. No sé si Rashi lo trae también, pero eso se sabe también de que quiere decir de que por Abraham se creó el mundo. ¿Quién es Abraham? Abraham es el Gesed, la bondad. Él es la bondad. Entonces todo el mundo se creó por la bondad. Si no fuera por la bondad del Creador, no tuviéramos existencia. ¿Quién pudiera, quién pudiera sostenerse enfrente del Creador si él viene el Creador y le hace juicios a la persona? El juicio incluso en lo más pequeño, no hablemos de lo más grande. En el Tratado de Irubín dice que si el Creador hubiera venido con hacerle juicio en lo más pequeño, lo más mínimo de lo mínimo de lo mínimo a los patriarcas, no hubieran podido ni siquiera sostenerse enfrente del Creador, hasta tanto. Ahora, ¿quién somos nosotros? La Torah habla de los patriarcas y todo ello, imagínense lo que dice. Entonces eso trae también de lo que viene a decirnos de que Abraham, que es el Gesed, viene a engendrar a la Geburah. ¿Okay? Porque a la final todo, incluso los juicios, a la final son bondad. A la final son bondad. La persona tiene que saber juicios, todo lo que sucede a la persona, a todo, la raíz de todo a la final es bondad. Que nosotros no entendamos, que nosotros no lo podamos, el intelecto no puede llegar a entender y todo lo demás, es otra cosa. Pero la persona tiene que llegar por lo menos a la idea de saber de que es así. Entonces vamos a ver otra parte de lo que dice también Rashi de los cínicos de la generación que decían que Sara había quedado embarazada de Abimelech. Entonces explicaremos lo que quiso decir vamos a ver. Rashi dice de que la escritura dice que estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, se vio precisada enfatizar inmediatamente después que Abraham había engendrado a Isaac, porque los cínicos de la generación decían en realidad Sara quedó embarazada de Abimelech y no de Abraham, pues durante muchos años había estado junto con Abraham sin haber quedado embarazada de él. Para desmentir esto, que hizo el santo bendito hizo que los rasgos físicos del rostro de Isaac fueran similares a los de Abraham, y así todos pudieran atestiguar que Abraham sí había engendrado a Isaac. Entonces, vamos a explicar esto porque este Rashi, para poderlo entender, hay que saber bastante dinín sobre varias cosas que se ven en la Torah para poder entender. Una de las cosas es, primero la pregunta es, ¿cómo es posible que digan que de Abimelech fue que quedó embarazada? Ahora, ¿cómo puede ser una cosa así? Ahora, vimos que Abraham, él era un profeta, el profeta, y él sabía que no pasó nada, y Hashem vino, todo lo que hizo, le hizo a Abraham y a su casa, y todo lo que sucedió, todo el mundo sabía lo que había sucedido, entonces ¿por qué de repente decir una cosa así? Que los cínicos no importa cuántas pruebas tú le traigas, de que así es, de que así fue, incluso que todo lo que sucedió con todo y eso, van a buscar la forma de cómo reírse de aquí de los tzadikim, de Abraham, Isaac, de Sarah, y decir cuántas cosas y tontadas puedan decir. Cualquier cosa pueden decir. Y este mundo está lleno de cínicos. Este mundo está lleno de personas que eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Buscan la forma de cómo reírse de este, del otro, no sé qué, del otro, de todo el mundo. Y por lo tanto, no importa cuántas pruebas le pongas tú en la cara, no importa lo que haya sucedido, igual van a seguir hablando y diciendo esto, lo otro. Sí. Ahora, la cosa es de que
De repente puede ser que el tzadik no le importa nada, si se ríe o no se ríe, él sabe cuál es la verdad y cuál es no. Pero cuando de repente puede llegar a un punto donde ya esto ya se está, como que puede llegar a sufrir al tzadik, al justo. Hashem no quiere que el justo sufra. Por eso es precisamente. Entonces Akadosh Baruj Hu incluso viene y hace un nes, me da la teba, un milagro, me da la teba para que la persona no diga lo que están hablando, no crean lo que están diciendo los cínicos. Hay que entender en la Torá hay un din que habla sobre la sotá, la mujer, la mujer descarriada, la mujer que se va con otro hombre y se y hubieron testigos que la vieron y dice la Torá que pasa que el hombre, el esposo, la, le entra una quiná, ¿sí? Una envidia, la cela, y le dice, no te quiero que te vuelvas a ver con tal persona, no quiero que te veas con ella. La mujer va y se vuelve a ver con esa persona, en este caso incluso en un lugar cerrado, no en un lugar abierto, incluso en un lugar cerrado. Un lugar cerrado es mucho más es más difícil porque ahí sí se puede saber de que de repente hicieron algo. En un lugar abierto la mujer sigue siendo teorá, pero en un lugar cerrado la mujer ya pasa a ser como vejescat temea, de una forma, de alguna u otra forma, no se sabe si está pura o impura, si hizo algo con esa persona en el lugar donde estaba y también depende del tiempo. Y también hubieron testigos que la vieron y le dijeron al hombre, al esposo de ella. El esposo en ese momento tiene la prohibición de estar con ella. El hombre tiene que agarrar y tomarla. Obviamente ya después de que él le había dicho, obviamente, que no tiene que meterse con ese hombre ni nada por el estilo. Entonces la mujer al haber hecho eso de nuevo, el hombre tiene el derecho de agarrar y tomarla y llevarla al Bet HaMikdash, al templo donde estaba el Cohen. Y el Cohen, y ahí hay un proceso que se hacía. Sí, hay un tratado completo que habla sobre todo el proceso que se hacía sobre eso, que se agarraba se copiaba en un clav, ¿sí? Donde se copia la Torá, ¿sí? Eso se llama clav, que es que viene, se hace del cuero del animal, eh, por lo normal era la vaca, de un animal puro, y de allí se copia. Sí, entonces de ahí agarraban también eso y copiaban toda la parashá de la sotá con los nombres de Hashem, lo metían en agua pura, el agua agarraba el dio, la tinta y la borraba, incluso borraba el nombre de Dios. Y la mujer tenía que tomar de esas aguas, pero antes eso había un proceso que hacían con la mujer, le preguntaban y le decían si había pasado algo, no había pasado nada, le decían todo lo que iba a pasar si ella hizo algo. El Cohen le quitaba incluso el, el- el manto de la cabeza y le decía que tenía mucho cuidado, lo que iba a suceder, esto, lo otro, no sé qué más. Y la mujer decía al final que sí había hecho algo y todo lo demás. Entonces ahí paraban todo. No le daban de tomar ni nada por el estilo y todo. Pero si la mujer de repente, ella no dice, no, yo no hice nada, si quiere dame de tomar, le dan de tomar y no pasó nada, no murió, quiere decir que en verdad el cielo se sabe que no pasó nada, por lo tanto la mujer regresa de nuevo, puede estar con su esposo, ¿sí? Y no solamente eso, sino por la vergüenza que ella pasó, por todo lo que sucedió, porque no solamente eran los coanín los que estaban ahí, sino también las mujeres que habían ido y toda la gente que había ido, estaba en el Bet HaMikdash, veían lo que pasaba y todo eso, y la vergüenza que ella pasaba, que le hicieron pasar por sospechar de ella y todo eso, a Kadosh Baruj Hu la premia. Y la premia y le da, si no tenía hijos, le da hijos, si tenía hijos negros, le da hijos blancos, eh, bendición, le da bendición en todo. El Cohen la bendice y el Akadosh Baruj Hu le da bastantes bendiciones y una de esas era los hijos. Entonces, ¿qué es lo que quisieron decir aquí para poder entender de que los cínicos, de que los cínicos de la generación decía de que Abraham había engendrado a Isaac, que lo que quería decir era que Sara quedó embarazada de Abimelech.
No que precisamente había pasado algo, sino que por el mérito de que ella se resguardó, estuvo en un lugar que encerrado con Abimelech, que se parece a la Sotá, por ese escudo de que ella en verdad no hizo nada, ¿quién? Porque no hizo nada. Por eso fue de que Akadosh Baruj Hu la bendijo para que tuviera hijos, pero no por el escudo no por los méritos de Abraham, sino por el caso que sucedió. Por lo que sucedió, por eso fue que Akadosh Baruj Hu le dio un hijo, pero no más que eso. Ese es el trasfondo, lo que quiere, el fondo de lo que dice Rashi, para poder entender lo que dice Rashi. ¿Qué? Que supuestamente por los méritos de Abimelech fue que ella quedó embarazada y no de Abraham. Porque como dice Rashi, sigue diciendo, dice, quedó embarazada de Abimelech y no de Abraham, no por los méritos de Abraham. Pero durante muchos años había estado junto con Abraham sin haber quedado embarazada de él. Quiere decir, Abraham no tenía mérito porque por eso no quedó embarazada. Para desmentir esto de que no fue así, ¿qué hizo el santo bendito es? Hizo los rasgos físicos del rostro de Isaac que fueran similares a los de Abraham. Y así todos pudieran atestiguar que Abraham sí había engendrado a Isaac. La pregunta es, o sea que Akadosh Baruj Hu hizo un milagro de que los rasgos físicos de Isaac se parecieran a Abraham. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo desde un comienzo, desde que él nació? ¿Por qué tuvo que esperar de que él ya había nacido y cuando los cínicos empezaron a hablar y todo lo demás, entonces hizo el milagro? Porque el milagro sucedió cuando estaba en el banquete y todos estaban allí y todos vieron el rastro, cómo cambió el rastro de Isaac para parecerse a Abraham y todo el mundo dijo, Abraham engendró a Isaac, todos dijeron. En verdad es así, no es como están diciendo los cínicos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo cuando nació? ¿Por qué tuvo que esperar hasta después que nació y solamente que después que nació le cambió el rasgo? No, ¿por qué? Entonces, Ben Ish Hai explica algo muy, 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 muy bueno para poder entender el Rashi, que también es una y es otra, es algo que es un estudio para nosotros también en el día a día. Resulta que hay un din, que hay algo que de repente la mujer, en el judaísmo, cuando la mujer va y hace la tevila, se sumerge después de que pasaron los 7 días, cuando ella está en el periodo y ella toma otro día de purificación hasta que termina y ella va a la tevila. Después de que sale de la tevila, hace algo muy, muy interesante que sale en la Kabbalah, que es lo que la mujer vea, eso prácticamente tiene influencia en el feto del niño que vaya a nacer, de la unión que vaya a tener con su pareja ese mismo día. Por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado con lo que la persona ve, con lo que la persona... muchísimas cosas, ¿sí? Que no vaya a ser que de repente qué tipo de Neshama vaya a bajar al mundo. Por lo tanto, en el Tratado de Brajot también, en la página 20, donde dice que Rabbi Hanam se paraba allí en la parte, no se paraba, sino se sentaba allí en la parte de la salida cuando salían las mujeres, ya en la parte de afuera, obviamente Ken, en la parte de afuera, y estudiaba ahí y se quedaba allí, en la parte de afuera, del, de la, donde hacían la tevila las mujeres, para que cuando salieran lo vieran a él. ¿Y qué tienen que ver que lo vieran a él? Cuando lo vean, lo ven que tiene, Rabbi Hanan era muy, la Torá explica que era uno de los últimos que nacieron del segundo templo. Y gracias a cuando estaba el templo y había todo el sumario que se hacía, todo el incienso que salía, todo la kedushá, la teorá, la pureza, todo lo que se veía en el Bet HaMikdash, los fetos, los niños eran muy bonitos. Tenían una belleza de kedushá, una belleza de santidad.
Entonces él quería que también las mujeres, obviamente que no lo vieran de una forma. Rabbi Hanan vivió 400 años, obviamente que él no tenía nada que ver con supuestamente si veía mujeres o cosas así, nada por el estilo, sino que él quería que lo vieran a él en forma de que que los fetos salieran con una belleza como la que él tenía, que fueran bonitos de Kedushá, con santidad, que fueran tzadik, que fueran justos. Eso era lo que, aquí también lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que este si Akadosh Baruj Hu hubiera hecho a Isaac con los rasgos físicos de Abraham desde un comienzo, los cínicos hubieran podido seguir hablando y diciendo lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque hubieran dicho de que él nació así porque Sarai Menú lo vio y todo el tiempo lo veía y ella en verdad quería un hijo de él y todo eso y por eso salió como él. Pero eso no quiere decir que sea de él. Como dijimos anteriormente, que por verlo y todo lo demás, obviamente que salió de él. Obviamente que salió Kilo como él. Pero en verdad venía de Abimelech. Hubieran seguido hablando. Para que no hubiera, como decir, para callarles la boca a los cínicos, a Kadosh Baruj Hu que hizo, esperó que naciera y solamente después de que naciera le cambió los rasgos físicos a Isaac como a Abraham para que todos vieran, hasta los cínicos vieran y así pudieras quedarse callado y no poder no decir nada. No tenían más nada que decir y callarlos. Así explica eh, este el Ben Ish Chai me digan que el Midrash de un rey un rey que había en aquella época, sí, que era un rey conocido, era ¿quién? Él era amigo de los judíos y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer tuvo un hijo de color negro. Entonces el rey quería matarla por haber hecho eso, pensando de que ella había tenido relaciones con una persona así. Por lo tanto, ¿qué hizo? Agarró, primero que todo, y trajo a la mujer a donde Rabbi Akiva. Y le dijo a Rabbi Akiva, fíjate de lo que sucedió, que no sé qué, yo quiero matarla por haber hecho esto. Rabbi Akiva le dijo de que, le preguntó que si en el cuarto donde fue el maase, donde fue el acto, que si ellos tienen allí ídolos de negros o fotos de negros o cosas así. Y él le dijo que sí. Entonces, el Rabbi Akiva le dijo que no era porque ella había tenido relaciones con una persona así, con otra persona, sino lo que había sucedido que a la hora del maase ella había visto ese ídolo o lo que tenían en el cuarto y por eso nació así. ¿Qué? Fíjate lo que vemos allí. Entonces, por eso, de allí también trae de que por eso lo que hablamos con referente a Abraham. Y otra explicación más a fondo, es que hablamos anteriormente, Yitzhak al principio, hasta los 37 años, él, por lo que sucedió con Sara, explican así los sabios, de que por lo que pasó con Sara, que Sara se rió, a lo que ella se rió, a lo que sucedió, que vino Hashem y le preguntó a Abraham por qué se rió Sara y todo lo demás. Dice que en ese momento ella le hizo un daño a la Neshama de Yitzhak por lo que sucedió, por decirlo así, ¿sí? Aunque ella no está embarazada todavía ni nada por el estilo, sino el hecho de haber hecho eso, como que tuvo efecto en lo que después iba a ser Yitzhak. Y Yitzhak cuando nació, dicen los sabios, que él tenía, nosotros explicamos eso anteriormente, de que él tenía una Neshama, un alma, un alma femenina. ¿Qué? No quiere decir que el hombre es por tener femenina, entonces él se va a comportar como una mujer o cosas así, no. Sino que en este problema, en este caso, es que él no tenía no tenía la fuerza de poder engendrar hijos, de tener hijos, este, siempre y cuando tenía esta alma dentro de él. Esa alma duró allí hasta los 37 años, por eso al principio la Torah dice que el hijo es de Sará, el hijo de Sará, pero no hablan a Abraham.
Y solamente aquí viene a hablar de que Abraham había engendrado a Isaac. ¿Por qué precisamente? Porque después de lo que sucedió en la queda, de que salió el alma de él, nosotros explicamos allí que salió el alma de Isaac, en ese momento esa alma femenina que él tenía allí y entró en el cordero que se sacrificó y a él entró otra alma ya una alma masculina. Aquí en este caso ya él tiene la fuerza de traer hijos al mundo, de engendrar. ¿Y gracias a qué? A la que da. Gracias a la prueba que Hashem le colocó a Abraham. Gracias a esa prueba y gracias a Abraham es que él tiene esa fuerza. Por lo tanto, aquí está escrito, Abraham había engendrado a Isaac. Quiere decir que Abraham le dio la fuerza a Isaac de engendrar, de tener hijos. Y por eso fue que nosotros hablamos al final de la parashá de la queda, de que por eso, después de eso, de una vez se le avisa a Abraham de que había nacido Rivka. ¿Por qué? Porque antes él no tenía la fuerza de tener hijos. Por lo tanto, solamente cuando se le cambió la Neshama, ahí es cuando nace su Neshama, su gemelo, su Neshama gemela, y viene al mundo que es Rivka. Y solamente después de ahí es que él tiene la fuerza de poder engendrar hijos. Seguimos, 40 años, dice Rashi, que en 40 años de edad, cuando tomó para sí por esposa a Rivka. 40 años, pues Abraham vino del monte Moriah. Fue en ese momento que se le anunció que había nacido Rivka e Isaac contaba a la sazón con 37 años de edad. Pues justamente en ese momento, en ese mismo periodo de tiempo, Sara murió. Y desde que nació Isaac hasta que tuvo lugar a la atadura de Isaac sobre el altar, cuando Sara murió, transcurrieron 37 años. ¿Cómo se explica eso? Porque ella tenía 90 años de edad cuando Isaac nació. Y 127 años cuando murió. Como explícitamente se declara, la vida de Sara fue de 127 años. Así pues, Isaac contaba a la sazón de 37 años de edad. Y en esa misma época nació Rivka. Isaac la aguardó 3 años hasta que fuera apta para tener relaciones sexuales y luego se casó con ella. ¿Bien? Varias opiniones se han ofrecido los comentaristas de Rashi para explicar por qué Isaac se casó con una mujer de edad tan temprana. Según una opinión, aunque Rivka todavía no era capaz de quedar embarazada, aún así Isaac se casó con ella para evitar permanecer soltero. Caja Mizrahi. Otra opinión afirma que en aquella época la naturaleza de la gente era algo diferente a la actual y los niños llegaban a la madurez física mucho antes que en la actualidad. Y la tercera opinión nos sostiene que específicamente Rivka ya había llegado a la madurez física y mental de esa edad y por eso es que en el capítulo 24 la Torah sistemáticamente la llama a Nahara, a la joven, expresión que en hebreo siempre designa a alguien que ya llegó a la adolescencia. Entonces, según viendo la segunda y la tercera opinión, es lo que vemos porque la tomó como esposa. Y por eso en el Talmud también se habla de la niña que tiene 3 años. Después, si alguien tiene relación con una niña que tiene después de 3 años, entonces prácticamente se le quita la virginidad y todo eso, todo ese montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque en aquella época era diferente a la de ahora, a la de ahorita. La persona no puede comparar las generaciones de hoy con las generaciones de hace muchísimos años. Las generaciones de hace muchísimos años, los hijos que nacían en aquella época, incluso antes del diluvio, eran hijos que ni siquiera, dice el Midrash, que cuando ellos nacían automáticamente ya hablaban, ya se paraban, así como un animal, que cuando nace el becerrito se patalea 2 veces, 3, 4 veces y de repente se levanta y ya puede caminar. Así igualito, y ya hablaban y ya de todo, ya tenían raciocinio, pensaban. En aquella época no era como hoy en día, que el niño prácticamente queda como una persona que no se puede, no entiende nada, ni nada por el estilo, y hay que, hasta que él llega al raciocinio de él, pasan muchos años. En aquella época no era eso, y por eso vimos anteriormente en la parasha de Jai Sara, de que vienen Labán y su mamá le preguntan, ¿tú te quieres ir con este señor? Y ella dice, sí, yo me quiero ir. ¿Cómo es posible que le pregunten así? Ella tenía solamente 3 años. De ahí vemos lo que quiere decir, de que llegan a la madurez física y mental a esa edad. Es por eso de que ya en esa época ya ponía, o incluso que, según lo que explican aquí, de que en aquella época todavía no podía tener hijos, pero a tener relaciones sí. ¿Qué? Y por eso vamos a ver que ella tuvo los hijos solamente cuando tenía 60 años. Cuando Isaac tenía 60 años, quiere decir de que ella tenía, si aquí tenía 40 y ella tenía 3, quiere decir de que si le sumas 20 años más, son 23, ella tenía 23.
Y con eso no explicamos lo que dice Rashi de que aguardó 3 años. ¿Sí? Seguimos, dice Rashi, vamos a ver a la parte que dice, Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rivka, hija de Betuel el aramí de Padán Aram, hermana de el aramí Labán. Dice Rashi, ya anteriormente, en la parasha anterior ya nos dijo que era hija de Betuel, el aramí de Padán Aram, hermana de Labán, aramí. Dice, pero acaso, dice Rashi, pero acaso no ha sido escrito ya que Rivka era hija de Betuel y hermana de Labán, así como que era oriunda de Padam Aram, como se describe en la sección procedente. ¿Por qué se le repite entonces? En realidad la Torah repite aquí estos datos para expresarse elogiosamente de ella, queriendo decir que a pesar de haber sido una hija de malvado, como Betuel y su hermano, y hermano de otro malvado que era Labán, y provenir de un lugar de malvados, la ciudad donde estos vivían, donde estos vivían, aún así no aprendió de los malos actos de ellos. Hasta tanto, que es eh, como una shoshana, como dice, una flor muy bella entre muchos kotzim. De ahí un montón de muchas espinas. Así igualito, pero con todo y eso, el yojarse se expresa elogiosamente de ella, por no aprender de los actos de ellos. Yitzhak rezó, dice, Padam Aram, dice Rashi, primero Rashi, vamos a ver aquí. Este lugar fue llamado así porque de hecho había dos lugares llamados Aram, Aram Naharaim y Aram Tzobah. Por esta razón, este Aram, la Torah lo distingue llamándolo Padam. ¿Quién? Y así se llama también el Targum Yonatan Ben Uziel, Padam Torim, pero hay quien interpreta que es Padam Aram, que como, como teniendo el mismo significado que la frase el campo de Aram, ya que en el idioma de Ismael el árabe un campo llamado Padam. ¿Okay? De todas maneras, también aquí dice que él era, interesante, dice que él era Betuel el aramí, hermana del aramí Labán. ¿Qué viene a decirnos que es aramí? Aramí, si tú cambias las letras de aramí, también te va a dar Ramay. Ramay en hebreo significa engaño, engañoso, una persona que es engañosa, engaña a las personas. Es una persona que engaña, que miente, ¿sí? Como dice que cuando por lo menos la persona tiene una venta de objetos, no sé, cosas así, y en verdad las cosas puede valer 20 y él le sube a 30, 40, engaña a las personas. O le mete a la persona algo que no es original por algo original o cosas así. Eso llama a una persona engañosa, Ramay. Así eran tanto Betuel como su hijo también Labán. La persona se preocupa preguntar cómo puede ser de que de repente una persona justa salga entre muchas personas que no eran justas, que eran todo era ahí un malvados, ¿sí? Pero nosotros estudiamos con Abraham anteriormente de que, de que por sí las almas que tiene el Yetzer Hara, él no las suelta así tan fácil, por lo tanto él las suelta en lugares más donde hacen más pecado, donde hay más tuma, más impureza, y así es una forma de que ella también haga lo que hagan los demás, siga impurificándose, siga haciendo eso y con tal y no y no se vaya a la santidad. Aquí vemos esto también con Sarah, Rachel, Lea, también vemos que de ahí salieron también, de ellos salieron también, de Labán sale Sarah y Lea y Rachel. Vamos a ver bastantes casos que se ven así, todos extraños, que de repente de ahí sale algo con mucha luz.
Como se dice, de la oscuridad sale la luz. Versículo 21. Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno se dejó convencer por él y su mujer Rivka concibió. Dijimos por qué era estéril, dijimos en la operación anterior porque Labán le había dado una bendición, pero la bendición que le dio que ella tuviera muchos hijos era muchos hijos como él, así de malvados. O sea que tuviera más fuerza la Sitra Ahra, ¿sí? Las malas fuerzas por encima de la santidad. Eso es lo que él quería, por lo tanto Kadosh Baruj Hu la hizo estéril para que Isaac viniera y rezara por ella y así saliera, como decir, nació de nuevo. Tefilá, cuando la persona le hace un milagro a través de la plegaria que él hace, es como si hubiera vivido de nuevo. En este caso, ¿sí? Dice Rashi, rezó insistentemente. Este verbo implica que insistió abundantemente por medio de rezos. ¿Bien? Aquí vemos lo interesante de Yitzhak, ¿qué? De que cuando un justo sabe que, que, que hay un problema, pasa algo, lo primero que hay que hacer es rezarle al Creador. No, lo primero que hago, me duele la cabeza, la pastilla. Me molesta esto, me voy al doctor. Esto, primero rézale al Kadosh Baruj Hu. Las pastillas no te hacen nada, el hombre no te puede salvar, nada te puede salvar. El único que te puede salvar es Hashem. Ahora que la persona tenga que tomar una pastilla para supuestamente eso es todo un disfraz. Todo un disfraz para que la persona lo pone a prueba para saber si él va a decir de que la pastilla lo salvó o a Kadosh Baruj Hu lo salvó. Solamente que tuvo que tomar la pastilla como para que no se viera, ¿sí? Para tapar todo el teatro. Pero para que la persona sepa que a través pero lo que sí tiene que hacer es el rezo, rezarle a Kadosh Baruj Hu, si él sabe que todo proviene de él, todo es de él. Seguimos, se dejó convencer por él, dice Rashi, esta expresión implica que Dios se dejó convencer, conciliar y seducir por el rezo de él. Y yo digo que cualquier palabra derivada de la raíz atar, etimológicamente significa insistencia y exceso de algo, como en el siguiente versículo, una densa nube e incienso ascendía. Frase que quiere decir una abundancia de humo que subía. O sea, abundancia, se ve que viene la palabra abundancia. ¿Qué? Y de igual modo la frase, usted ha incrementado sus palabras contra mí. Y asimismo el versículo, los besos de un enemigo son molestos. Lo cual quiere decir que molestan porque son excesivos y constituyen una carga. ¿Sí? Frente a su mujer, Isaac se ponía en un rincón de la habitación y rezaba, y Rivka se colocaba al otro rincón y rezaba. Isaac era un hombre justo, hijo de otro hombre justo, como Abraham, y por eso contaba con el mérito de su padre, además el suyo. Rivka, en cambio, era hija de Betuel, que era un hombre malvado, por lo que solo contaba con su propio mérito. Y aquí también hablamos sobre, en Parashat Vaera, que cuando la persona va a rezar, por ejemplo, cuando una persona se siente mal, está enfermo, y está enfrente de él, no necesita decir el nombre de él. Aquí también igualito. Itzhak no quería rezar solo, en otra parte, porque al rezar por ella tendría que haber dicho el nombre de ella más el nombre de su padre, que era un rasha. Lo tanto, él no quería colocar el nombre del rasha de su padre junto con el nombre de Rifka, que era una persona justa. Por lo tanto, rezó enfrente de ella para no decir el nombre de él. Eso es una de las explicaciones que hablan sobre por qué ella está en un rincón, en el otro rincón. Que se dejó convencer por él, pero no por ella, pues no es comparable la plegaria de un individuo justo, que es un hijo de un malvado, con la plegaria de un individuo justo, que es un hijo de otro individuo justo. Es por esta razón que Dios aceptó el ruego de él, pero no el de ella. ¿Qué? Porque aquí en este caso tiene los méritos de su padre, pero ella no tiene los méritos de su padre, por lo tanto es más difícil. Por eso dice él y ella. ¿Cómo se dice él y ella en hebreo? Él, aquí en este caso, como lo trae Rashi, él es lo. Lo es Lamed Baf. Lamed Baf, la que mata es 36. Pero ella, en hebreo, es la. La es Lamed Hei. Lamed Hei es 31, 35.
¿Qué? Se sabe que en los mundos superiores, así como en este mundo, también todo lo que hay aquí, hay allá, igualito, así como en este mundo también tiene que haber un Sanedrín de 71 ancianos, también en la parte de arriba, en el mundo de arriba, también hay un Sanedrín que hace juicio a la persona y todo. También el Sanedrín grande, que el Sanedrín grande son de 71 ancianos. 71 ancianos, ellos decían, ¿a quién le vamos a recibir la plegaria? Por eso recibieron la plegaria de él y no de ella. De él, ¿por qué? Porque encontraron algo más que no tenía ella, ¿qué? Que era hija que era hijo de un individuo justo. Por eso dice él, pero no de ella. Él es 36. 36 jueces que estaban con el por el rezo de Isaac. Pero no de ella, que es la 35, que eran los que estaban con ella. Por eso recibieron más el de él que el de ella, por lo que él venía, la plegaria venía de un individuo justo, que era hijo de un individuo justo. Así explica mucho más a fondo. ¿Qué? Hay que entender también lo que dice aquí con referente que se dejó convencer por él. Y Rashi dice, se dejó convencer, conciliar y seducir. ¿Por qué Rashi utiliza tres palabras? Se dejó convencer, conciliar y seducir. Hasta tanto, tres palabras para decir de que se dejó convencer de Hashem. Entonces, como dijimos, de que Rashi nos trae algo que nosotros tenemos que entender muy bien, porque Rashi dice que se dejó convencer por él, dice Rashi, no solamente convencer, conciliar, seducir por el rezo de él. ¿Por qué tanto? Porque dice aquí, vamos a ver, más adelante en el versículo 26, ahí dice que Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz, a Jacob y a Esaf. Tenía 60 años. Quiere decir, si Abraham vino, tuvo a Isaac cuando él tenía 100 años, ahorita que Isaac tenía 60, entonces Abraham tenía 160. Entonces Abraham tenía 160 cuando nació Jacob y Esaf. Y Esaf, él estudió todo bien hasta los 15 años. Todo estaba bien con Esaf. Después de los 15 años, él prácticamente fue cuando se volvió un malvado. 15 años. Entonces, si a los 160 le sumamos 15 años más a Abraham, sería 175 años, que él murió de 175 años. Por eso está escrito en el capítulo 15, versículo 15, pero tú llegarás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, dice Rashi. Será sepultado en buena vejez. Al decirle esto, Dios le anunció que su hijo Ismael se arrepentiría de su mal camino en vida de él. Y también Esaf no tomaría el mal camino en vida de él. En vida de él. Quiere decir de que eso dependía. De eso también dependía él, porque Akadosh Baruj Hu ya le había prometido de que iba a ser sepultado en buena vejez. Por lo tanto, él no iba a ver que Esaf saldría a mal camino. Y a causa de esta promesa, fíjate lo que a causa de esta promesa que Hashem le dijo a Abraham, Abraham murió 5 años antes de su tiempo. Y en el mismo día que murió Esaf se rebeló contra Dios. Entonces quiere decir de que en verdad, si no fuera si no hubiera sido por los rezos de Isaac, que se dejó convencer por él, conciliar y seducir por el rezo de él, en verdad Abraham Avino tenía que haber vivido 180 años como Isaac, 180 años, sino que Hashem le quitó 5 años. ¿Por qué? Por la promesa que le hizo. Quiere decir de que según todos los planes, en verdad, Jacob y Esaf tenían que haber nacido cuando Isaac tenía 65 años y no 60. Y por lo que él empezó a insistir abundantemente por medio de los rezos, fue que Hashem le dio el hijo antes, se dejó convencer por él de la tefilá,
¿Por qué se dejó convencer, conciliar? ¿Por qué Rashi utiliza, ahora podemos entender por qué Rashi utiliza esas tres palabras, convencer, conciliar y seducir? ¿Por qué? Porque a través de que Akadosh Baruj Hu le va a responder a la tefilá de él, le va a tener que quitar 5 años a Abraham por la promesa que le hizo. Y si nosotros supiéramos que son 5 años de un justo, de todo lo que él puede hacer, no importa que lo que dicen lo que dice la Torá es que incluso que le haya quitado años con todo y eso al justo, como, como el justo murió haciendo mitzvot, estudiando Torah, todo lo que él hacía. A Kadosh Baruj Hu le paga como si hubiera vivido, en este caso, 180 años, y esos 5 años también como si hubiera seguido haciendo lo que él hacía. No importa. Pero con todo y eso, vemos aquí que le quitó quitarle 5 años a Abraham no era tan fácil. En el tratado de Shabbat, en la página 30 donde habla del rey David, el rey David le pregunta a Kadosh Baruj Hu, ¿cuándo él va a morir? David Amelech en el Salmo 39, 5, de ahí en adelante también este salmo habla bastante sobre lo que es un enfoque verdadero, lo que es la vida. Pero en el versículo 5 le pregunta David a Kadosh Baruj Hu, le dice, hazme saber, Dios, mi fin, o sea, cuándo yo voy a morir, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo mi valor. Tipo, dime cuántos años voy a vivir, cuándo voy a morir. ¿Qué? Ya seguimos lo que dice aquí, fíjate que dice, aquí me diste el término de mis días y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Sela. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién los recogerá. Ay, ay, ay. La persona pierde el tiempo en este mundo se afana ¿para qué? Amontona riqueza. ¿Para quién? Para nadie. ¿Por qué? Porque no se va a llevar nada. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué? ¿Qué? Líbrame de todas las transgresiones, que no me pongas por escarnio del insensato, todo lo que dice allí. En verdad la persona tiene que leitbonen, ver bastante lo que, lo que dice el rey David sobre eso, cuánto la persona tiene que saber. De todas maneras, lo que estamos hablando, que aquí dice, hazme saber Dios mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo mi valor. Ahí dice el tratado de Shabbat en la página 30 Aleph, 30a, que David Amelech le pregunta a Hashem cuándo voy a morir. Hashem le dice, eso no se le revela a nadie. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no se le revela a nadie. Porque si la persona sabe, si los, si los, si los malvados supieran, ¿qué hacen? Hacen todo el tiempo transgresiones, transgresiones, transgresiones. Entonces, ¿qué pasa? Al final de antes de morir, hace teshuva y se le borra lo que hizo. Entonces, por lo tanto, no se sabe cuándo va a morir la persona. ¿Sí? Que no sea una persona que engaña. No se le dice. Entonces, le pregunta a David Amelech a Hashem, entonces dime por lo menos el día de la semana que voy a morir. Le dice a Hashem en Shabbat. En Shabbat vas a morir. Pero ¿qué pasa en Shabbat? En Shabbat hay algo que se llama mukse. Mukse son cosas que la persona, por lo normal, tiene prohibido, es un decreto de los sabios, de no mover o hacer cosas que la persona no tiene que hacer en Shabbat. ¿Ok? No tomar cosas con las cuales la persona hace melajot, hace labores. Porque si no, entonces la persona pierde todo el tiempo haciendo cosas que no tiene que hacer, como por ejemplo, ay, ahorita tengo tiempo, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y perdería el tiempo, la santidad de Shabbat haciendo cosas que no tiene que hacer en vez de estar con él, de reflexionar, de conectarse con sí mismo, conectarse con la creación, con el creador. Entonces prohibieron bastantes cosas, que eso se llama mukse. Y una de las cosas es que cuando la persona muere, el cuerpo queda mukse, no se puede mover. No se puede mover, ¿por qué? Porque no se puede enterrar en Shabbat. Está prohibido hacer un hueco en Shabbat, es una labor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces David Amelech dice, ay, pero ¿cómo va a quedar mi cuerpo así? Sí, el cabot del rey, el honor de estar el cuerpo en el piso es una bisayón, es una vergüenza. ¿Por qué más bien no me dejas que me muera el domingo?
Le dice Hashem, no, el domingo no. Ya está postulado, está escrito que tu hijo va a ser rey el domingo. Y un reinado no toca a otro reinado. Entonces le dice, por lo menos el viernes, morir el viernes. Le dice Hashem, Tov li Torat Pija es para mí más importante eh, la Torah que tú estudias, un día, un solo día, que todos los miles de sacrificios que va a hacer tu hijo cuando esté el Bet HaMikdash listo. ¿Qué tal? Y si aquí a Kadosh Baruj Hu le dice a David Amelech que es tan importante para él un solo día de su vida, ahora vamos a pensar lo que son 5 años de Abraham. No tenemos nosotros ni la más mínima idea que son 5 años un justo. Si un día no tenemos ni siquiera nosotros, no entendemos que, que el Sadik, todo el trabajo, toda la plegaria, el estudio, el Sadik, todas las acciones que hacen, todos son olores placenteros ante Hashem. Nosotros no podemos entender eso, porque no entenderlo. Entonces imagínense lo que son 5 años. Entonces eso es lo que quiere decir que rezó insistentemente y se dejó convencer por él. Con esto terminamos aquí esta parte de la parashá, bastante largo, pero hay que entender bien lo que dice Rashi para no seguir y seguir sin entender. Que tengamos buen día, Besrat Hashem.